tengo entendido que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarme y de escuchar tu dulce voz. De que me quedo aquí cantándote. Pegado a ti. Me quedo aquí cantándote. Pegado a ti, amándote. Jesús, dentro. Saludos y bendiciones. Les saluda a mi hermana Evelyn de Ministerio Puerta Esmeralda. Y aquí vamos a hacer un corto mensaje, ¿verdad? Va a ser un mensaje cortito, porque más adelante voy a abundar más de este mismo tema. Es como una pequeña introducción, ¿verdad? Del mensaje que voy a entregar en adelante. Y pues quería entregar este mensaje para entonces pues entregarlo por hoy, ¿verdad? Para que en la semana voy a abundar más acerca de este tema. Ok, se me apagó el radio, pero lo dejo así. Para abundar un poquito sobre este tema, hablar un poco como una introducción, ¿verdad? De este tema. El Señor lleva días en mi mente y en mi corazón diciéndome Obed-Edom. Obed-Edom. Este nombre aparece varias veces en la Biblia, ¿verdad? Pero específicamente te voy a hablar de Obed-Edom el Geteo, el que se menciona en 2 de Samuel 6, 11 al 12. Y te voy a leer, ¿verdad? El pasaje que inspira este mensaje, 2 de Samuel 6, 11 al 12, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y se llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad. En un momento dado, ¿verdad? El rey David hizo llegar el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, pero Obed-Edom es Geteo. Y el arca simbolizaba, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y dice la palabra que el arca estuvo en casa de Obed-Edom, el Geteo, 3 meses. Y también que mientras el arca estuvo en casa de Obed-Edom el Eteo, Obed-Edom es Geteo, o sea, la presencia de Dios, Jehová Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, después de eso fue dado aviso a David diciendo que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene a causa del arca de pacto. Y esta era la familia dentro de la tribu de Leví que Dios ordenó que transportara y cuidara del arca. Pero eso está en Números 4:15. Pero yo te estoy hablando de 2 de Samuel 6:11 al 12. Dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda tu casa. Y a toda su casa. O sea que cuando la presencia de Dios, en ese momento, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios, la palabra de Dios fue obedecida y su santidad fue respetada, a esto le siguió la bendición. Dios quería que el arca del pacto fuera para Israel de bendición, no de maldición. La maldición que recayó sobre ellos fue a causa de la desobediencia, no vino del corazón de Dios, vino de ellos mismos, de la desobediencia de ellos. Y como Dios quería que el arca del pacto habitara en la casa, ¿verdad?, y fuera de bendición para Israel y habitara en los corazones de cada uno de ellos, la presencia de Dios, lo mismo quiere para nosotros hoy. La presencia de Dios no es una caja que nos van a traer a la casa. La presencia de Dios es la presencia viva de Dios, su presencia en nuestras casas. Dios quiere que en cada una de nuestras casas la presencia de Él habite. ¿Para qué? Para bendecirnos como bendijo a Obed-Edom. Porque inevitablemente cuando Dios habita en un hogar,
en un lugar, en un hogar, la familia, el lugar de donde esté, los que visitan ese lugar, los que pisan ese lugar son bendecidos. Eso es automático. Cuando Dios bendice una familia, bendice una casa, todos los que se le pegan son igualmente bendecidos. Y los brujos saben eso. Los brujos saben que una familia que es bendecida, que es bendecida por Dios, que la presencia de Dios habita en esa familia, sabe que todo el que se le pega a esa persona son bendecidos también, las puertas se le abren. Eso lo sabe mucha gente, pero a nosotros se nos olvida. Entonces creemos que podemos andar por la vida sin la presencia de Dios. Después nos quejamos cuando las cosas no salen como queremos, cuando pasan tantas cosas, porque separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? De la única manera en la que nosotros podemos ser bendecidos, de la única manera en la que nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, es permitirle a Dios habitar en nuestra casa, habitar en nuestro corazón, habitar en nuestro hogar. Y eso es a través de la obediencia y del respeto. Cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada, a esto le siguió la bendición en la casa de Obededón. Y ese principio, eso aplica para nosotros. ¿Sabes? Eso no ha cambiado. Cuando la presencia de Dios habita en un lugar, habita en una casa, habita en una familia, en un hogar, automáticamente esa familia, ese lugar y todo el que pisa ese lugar es bendecido. Familias son restauradas. Matrimonios son restaurados. Hijos rebeldes vuelven al redil, vuelven a la casa, vuelven a la familia, son restaurados, son sanados y entregan su vida a Cristo. Pero eso solo lo hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en un hogar, cuando el Espíritu Santo habita en un hogar, a eso le precede la bendición para esa familia y para ese lugar. En cambio, cuando la presencia de Dios no habita un lugar, cuando la presencia del Espíritu Santo se ha ido de un lugar, pues cuando en un lugar las cosas no hay obediencia y no hay santidad, respeto a la santidad de Dios, y el pecado abunda y no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo simple y sencillamente se contrista, se tiene que ir de ese lugar. En un momento dado, ¿verdad? Yo creo que en el tiempo de Ezequiel, el Señor abandonó el templo por los tantos pecados que ahí habían. Y Dios se lo reveló a Ezequiel. Así mismo es Dios hoy. Dios no puede habitar un hogar donde está el pecado, donde está la falta de respeto al Señor, donde no se respeta la presencia de Dios, ni se valora. No te hablo de perfección. Nosotros somos imperfectos, pero Dios es un Dios perfecto. Y es la presencia de Dios la que hace la diferencia, es la presencia de Dios la que habita un hogar, es la presencia de Dios la que bendice, ¿verdad? La casa, la familia. Por eso es necesario que como Obededón nosotros demos permiso y ofrezcamos nuestra casa y le permitamos al Señor, porque Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie, pero le permitamos al Señor habitar nuestra casa. Esa es de la única manera que nosotros vamos a ver matrimonios restaurados. Esa es de la única manera que nosotros vamos a ver hijos que vuelven a redimir y se entregan a Cristo y le sirven a Cristo. Esa es de la única manera que nosotros vamos a ver familias restauradas. Esa es de la única manera que nosotros vamos a ver milagros, sanidades donde hay enfermedad, provisión donde hay escasez. Y como vuelvo y te lo repito, matrimonios restaurados, familias restauradas. Esa es de la única manera. ¿Cómo eso es posible? Cuando le permitimos a Dios habitar en nuestra casa, habitar en nuestra vida, habitar en nuestro corazón, en nuestro cuerpo templo. Porque Dios es un caballero, Él no entra a la cañona a ninguna parte. Si nosotros no los queremos, Él se va. El Espíritu Santo se contrita y abandona el hogar. Eso pasó en el templo, en los días de Ezequiel, y eso pasa hoy en día. No hay manera de que una familia sea restaurada si no está la presencia de Dios, porque Dios, el hombre no restaura nada. Nosotros no tenemos la potestad de sanar ni restaurar a nadie. Eso no se trata de nosotros, solo hace Dios. Pero nosotros le tenemos que dar permiso que habite en el lugar, todo a través de la obediencia y del respeto. Cuando el Espíritu Santo no está en un lugar, pasa de todo. Pasan desgracias, matrimonios se destruyen, familias se destruyen, hijos se apartan, pasan muchas cosas, pero cuando Dios habita un lugar, inevitablemente ese hogar, ese lugar va a ser bendecido. Y dice la palabra que David se enteró, fue dado aviso al rey David de que la casa, de que Dios bendijo la casa de Obededón y a su casa.
David se enteró. O sea que cuando la presencia de Dios habita un lugar, muchos se enteran de eso. Y van a querer ir a ese lugar a buscar qué es lo que está, ¿verdad? ¿Qué es la causa? ¿Por qué ese lugar está siendo bendecido? David supo, le fue dado este aviso al rey David diciéndole: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca del pacto. La casa de Obed-edom y todo lo que tiene ha sido bendecido a causa del arca del pacto. Todo, cuando el Señor habita en un lugar, en un hogar, en una casa, eso se sabe, eso se nota, se da aviso. Y eso fue lo que pasó en la casa de Obed-edom. Mientras estuvo el Señor, la presencia de Dios, el arca del pacto en casa de Obed-edom, esa familia fue bendecida. Él y toda su familia. Y los que estaban alrededor se enteraron de eso. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, se nota. Las personas se enteran. De la misma manera, cuando la presencia de Dios no está en algún lugar, el Espíritu Santo abandona el lugar porque pasa donde hay pecado y desobediencia, donde hay idolatría y tantas cosas más, y donde se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y donde no se cuida la salvación con temor y temblor, el Espíritu Santo se tiene que ir de ese lugar. La presencia de Dios se tiene que ir porque Dios es muy santo para habitar en un lugar corrompido. Y según se enteran, cuando la presencia de Dios está en un lugar, como estaba en casa de Obed-edom y todos se enteraron y fue dado aviso, también se enteran cuando la casa del Señor, la presencia de Dios abandonado y el Espíritu Santo abandonado un lugar, se enteran. Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, hay bendición, se bendice la casa y todos los que están en la casa, todos los que ahí habitan. Pero cuando la presencia de Dios abandona un lugar y ya el Espíritu Santo deja de habitar un lugar y se va, porque eso pasa. Eso pasa. Yo sé de lo que te estoy hablando y soy testigo de eso. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, el Espíritu Santo habita en un lugar, hay matrimonios restaurados. Cuando la presencia de Dios abandona un lugar y el Espíritu Santo abandona un lugar, los matrimonios se destruyen en masas. No estoy hablando de uno, no te estoy hablando de dos, no te estoy hablando de tres. Masas. Cuando la presencia de Dios habita un lugar, hay sanidad y milagros. Cuando la presencia de Dios abandona un lugar y el Espíritu Santo, no pasa nada. Cuando la presencia de Dios habita en un lugar y el Espíritu Santo habita en un lugar, hay hijos restaurados, hijos que vuelven a redil, se reconcilian con el Señor y entregan su vida a Cristo y empiezan a servirle. Esa es la señal de que un hogar habita la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios abandona un hogar, nada de eso pasa. Los hijos se apartan, se destruyen a sí mismos y destruyen familias. Se apartan de los caminos del Señor y viven, como decimos aquí en Puerto Rico, el garete. Hay una gran diferencia en un lugar, en un hogar, en un lugar donde habita la presencia de Dios y el Espíritu Santo y donde no habitan ninguno de los dos. Hay una diferencia. Y tal como pasó en casa de Obed-edom, cuando habita y cuando no habita, hay aviso, se da aviso a los diferentes lugares y todo el mundo se entera. La presencia de Dios restaura matrimonio y el Espíritu Santo. La presencia de Dios sana enfermedades y el Espíritu Santo, porque para Dios nada es imposible. Su brazo no se ha cortado. Ese mismo Dios y su mismo milagro está en la vida. Dios los quiere hacer hoy y lo hace. Yo soy testigo de eso también. El Señor acaba de sanar a mi hija de epilepsia y me le dieron de alta y todo. Yo soy un milagro, vamos a cumplir un año de eso. Después de 19 años ella con epilepsia. Yo soy testigo de cómo Dios ha restaurado mi matrimonio y en este mes pasado, en este mes de mayo, cumplimos 25 años de casado. Hemos pasado por situaciones. El enemigo ha querido destruir mi casa. Tal como tú has pasado de situaciones, yo las he pasado. Pero también te puedo decir que he visto cómo Dios ha obrado en favor mío y de mi familia y ha sanado mi casa, mi matrimonio. Eso lo hace la presencia de Dios, no lo hago yo. Yo sin Dios no soy nada y Dios sin mí siempre es Dios. Yo necesito de Él para todo. Para poder dar testimonio de las cosas que hace y contarte, necesito de Dios. Porque nada de eso hubiese sido posible si Dios no hubiese intervenido en mi casa, en mi familia, en la salud de mis hijas, de mi hija. No somos perfectos. Mis hijos no son perfectos. Yo no voy a exigir una perfección que yo no tengo. Y ellos tienen mi ADN, pero Dios es perfecto. Y cuando Dios se entrona en un hogar, en un lugar, en un corazón, algo tiene que cambiar. Pero cuando Dios no habita en un lugar, en un hogar y un corazón, nada pasa. O pasa todo lo contrario.
En vez de restauración hay destrucción, división, dolor. Hay un antes y un después de la persona, ¿verdad? En la vida de una persona en la que Dios habita. Cuando una persona está sin Dios es una cosa, cuando está con Dios otra, pero cuando se aparta de Dios está peor que cuando estaba al principio. Eso lo dice la palabra. Busquemos de Dios y su presencia porque el tiempo es corto. Cristo está a la vuelta, el arrebatamiento está a la esquina, a la vuelta de la esquina. Cristo está a punto de volver por su iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, porque separados de Dios nada podemos hacer. Y la salvación, hay sectas que dicen que la salvación no se pierde. No, la salvación, si nosotros no la cuidamos, se pierde. Nosotros recibimos la salvación. Cristo pagó por ella en la cruz del Calvario y tenemos acceso a ella fácil, siempre y cuando vayamos a la presencia de Dios, nos arrepintamos, ¿verdad? Y nos convirtamos y nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Pero si no la cuidamos y volvemos a caer en los mismos pecados, puede que nos hayamos bautizado 10 veces y caemos en los mismos pecados y no hay reincidencia. ¿Qué es lo que pasa? La salvación se pierde. Eso no es mentira. No creas eso de que la salvación no se pierde. No lo creas. Hay mucho loco por ahí predicando testimonio propio, disparates propios, para que la gente siga en pecado. Una persona que predica una cosa así es una persona que no ama a Dios y ni ama, como el juez injusto, que ni ama a Dios ni respeta a los hombres. El que dice que la salvación se pierde, no, sí, la salvación se pierde. Por eso dice la palabra que hay que cuidarla con temor y temblor. ¿Y cómo se cuida? Llevando una vida de la santa, agradable y perfecta. Que fallamos, fallamos. Pero todos los días tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Él nos perdona y sus misericordias hacia nosotros se renuevan. Siempre y cuando haya arrepentimiento. Tenemos que pedir perdón a Dios y arrepentirnos. Por eso tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y destruir, ¿verdad? Por eso tenemos que estar apercibidos y alertas. Como decía la canción, agúzate, tenemos que estar aguzados. Así decimos en Puerto Rico. Porque el enemigo es astuto. Engaña fácilmente. Pero no hay manera que un hijo de Dios agarrado de la mano de Dios y cubierto con la sangre de Cristo y dirigido por el Espíritu Santo, no hay manera de que pueda ser engañado por el diablo, por Satanás. Porque el que está con nosotros y pelea por nosotros ya ganó esa batalla y destruyó todo eso en la cruz del Calvario. Y peleó esa batalla por nosotros y la ganó. Pero tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Cristo está a las puertas. El arrepentimiento es inminente y eso está a la vuelta de la esquina. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar preparados. Como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Porque no sabemos si va a haber mañana. Podemos hacer 1000 planes para mañana. Mañana tengo un hijo mío que tiene graduación. Pero solo Dios sabe si yo voy a llegar mañana. Si hay un mañana para nosotros. Pero yo dejo todo en la mano de Dios y confío en Él. Y confío en Él. Y sé que sus planes para mí siempre son mejores. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y de ese es el Dios que yo te quiero hablar. El Señor lleva el día ya como 2 días. Obededón, Obededón, Obededón. Y buscaba y decía que Obededón habían varias personas de la Biblia nombradas con ese nombre. Pero yo te quería hablar de Samuel 6, 11 al 12. El que permitió que el arca del pacto descansara en su casa. O sea que la presencia de Dios abrió las puertas de su casa para que la presencia de Dios habitara. Y tú y yo estamos llamados hoy a hacer eso mismo. A permitir que la presencia de Dios habite en nuestras casas. De la única manera que las cosas van a cambiar. Como dice la palabra, separado de mí nada pueden hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Nosotros sin Dios, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo y lo digo 10 veces, 20 veces en cada mensaje. Dios sin mí siempre es Dios, yo sin Dios no soy nada. Por eso es que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios y tal como hizo Obededón, abrir las puertas de nuestra casa física y cuerpo del Espíritu, templo, ¿verdad? Cuerpo, templo del Espíritu Santo, para que Él habite. Solamente así las cosas van a cambiar. Va a haber restauración donde hay destrucción. Va a haber sanidad donde hay enfermedad. Va a haber abundancia, provisión donde hay escasez. Y vamos a ver a nuestros hijos volverse a los caminos de Dios y entregar su vida a Cristo. No importa lo que tus ojos vean hoy.
Confía en aquel para el cual nada es imposible. Y quiere restaurar tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Pero eso solamente pasa cuando tú permites que Dios habite, que la presencia de Dios habite tu casa, tal como hizo Obed-edom. Abre las puertas de tu corazón. Y si no te estás congregando, busca un lugar donde habite el Espíritu Santo y se predique la sana doctrina. Hay que tener cuidado donde nuestros pies pisan. Las luces nos salvan. Los chistes de los altares y la burla nos salvan, destruyen. Los efectos especiales nos salvan. Eso apela a la emoción. El único que salva es Cristo, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero tenemos que permitirle habitar nuestra casa. Tenemos que abrir la puerta de nuestra casa tal como hizo Obed-edom, para que Él habite en ella. Y solamente así las cosas van a cambiar. Solamente así van a ser bendecidos tú y tu casa. ¿Okay? Busca de la presencia de Dios. Abre las puertas de tu casa. Abre las puertas de tu corazón al Señor para que habites, para que veas cambios y des testimonios de las cosas que Dios hace. Porque en la vida que habita, en la vida en la que Dios llega y en la que habita, habita el Espíritu Santo y Dios, hay un antes y un después. Pero donde no habita Dios y el Espíritu Santo, lugar que Dios ha abandonado y el Espíritu Santo se ha ido, no pasa nada. No pasa nada bueno. Pasa todo lo contrario. Matrimonios se destruyen, vidas se destruyen, familias se separan, se desintegran, hijos se apartan y pecan. Se ve de todo. Y si estás en un lugar así, huye. Deja Egipto y busca un lugar donde esté la presencia de Dios, pero sobre todo tú cultiva una relación con Dios. Tú cultiva una relación con Dios. Esto es individual, esto nos toca a cada uno de nosotros. Cultivar una relación con Dios y permitirle habitar en nuestra casa y hacer la diferencia. Bendecirnos. De manera que todos los que están alrededor vean. Pero según todos los que están alrededor ven y notan cuando la presencia de Dios está en un lugar, en una casa, en una familia, ven cuando Dios nos bendice, también ven cuando Dios ha abandonado y el Espíritu Santo ha abandonado un lugar. ¿Por qué? Por los frutos. Porque la obediencia y la maldición traen frutos, traen consecuencias. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae maldición. Y si en esta hora tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y no lo has hecho y quieres hacerlo, ¿verdad? Yo te voy a hacer una corta oración. Solo repite conmigo esta corta oración y prepárate para recibir del Señor a mano llena. Y dice, da un minutito. Dice, amadísimo Señor y Padre Celestial, yo, ahí dice tu nombre, te acepto como mi Señor y Salvador. Por favor, Padre, perdona todos mis pecados y quita hoy de mí todo aquello que no sea tuyo, que me parte de ti, que no exalte tu nombre. Y añade todo aquello que haga falta para acercarme a ti, santificarme, obtener tu perdón y tu salvación. Por favor, Padre, escribe mi nombre, reescríbelo en el libro de la vida. Todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia del Señor, te aseguro que tu vida ya no será igual. Hay un antes y un después en la vida de aquel en el que habita la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Tu vida ya no será igual. Ahora arrepiéntete, confiesa tus pecados ante Dios, entrégaselos a Él y hará, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Cristo está a las puertas. Cristo está a la puerta a volver por su pueblo. Cristo está a punto de venir por su iglesia. Eso es lo que significa el reino de los cielos se ha acercado. En los tiempos de Juan el Bautista, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque ya Cristo caminaba entre ellos y estaba a punto de hacer su entrada y darse a conocer. Por eso él reconocía que era necesario que él menguara para que el que venía creciera, que era Cristo. Porque la oración de salvación va de la mano con el arrepentimiento genuino y sincero y la confesión de pecado. Tienes que confesar tu pecado, no a mí, no a nadie, sino a Dios. Y si hiciste esta oración, a partir de hoy ya no eres criatura, sino que ahora eres llamado hijo de Dios, tal como dice Juan 1, 12 al 13. Más a cuántos le recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Si hiciste esta oración y tienes alguna petición de oración, escríbeme por Facebook, Instagram, Telegram, Ministerio Puerta Esmeralda, a través de la página Ministerio Puerta Esmeralda, que es un ministerio nacido en el mismo corazón de Dios, precisamente para un tiempo como este. Cristo está a las puertas.
El reino de los cielos se ha acercado. Yo hoy digo las mismas, repito las palabras, me hago eco de las palabras de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo está a la puerta. Cristo está a punto de venir por nosotros para el arrebatamiento, esperado por muchos dentro de la iglesia. Pero si no nos ponemos a cuenta de Dios y seguimos viviendo en pecado, llamando lo malo bueno, lo bueno malo, haciendo lo posible para que la presencia de Dios abandone nuestra casa, nuestro corazón y el Espíritu Santo, nos vamos a perder de eso. Son muchos los que dentro de la iglesia se van a quedar. Porque si no, todo el que dice Señor, Señor, es el reino de los cielos. No es decir Señor, Señor, es vivir una vida, porque eso lo decimos de la boca para afuera para aparentar. Es una vida santa, agradable y perfecta y cultivando una relación con Dios. Tenemos que volvernos. Si tú estás apartado, este es el día que hizo el Señor para que tú vuelvas a los caminos del Señor. Te arrepientes, te reconcilies con Él y permitas como Abedón que Él habite tu casa. Hazme caso y me contarás, ¿ok? Dios te bendiga. Se despide tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. En un mensajito corto que sé que va a ser de bendición para ti, como ha sido para mí, porque como siempre digo, Dios me ministra, me corrige, me reprende a mí primero, antes de yo dar un mensaje, ¿ok? Dios te bendiga, ¿ok? Si necesitas petición de oración, escribe en los comentarios o manda un mensaje privado. Yo personalmente estaré orando por cada uno de ellos. Dios te bendiga. Se despide tu amiga hermana Evelyn desde el Ministerio Puerta Esmeralda desde la isla del Cordero, Puerto Rico. Bye. Si eres mujer, ¿verdad? Que no me quiero ir. Y tengo un grupo que se llama Con un libro y un café, el Ministerio Puerta Esmeralda, y estoy leyendo un capítulo cada vez de los libros que el Señor ponga en mi corazón, ¿verdad? Y ahora estamos leyendo uno muy interesante. Si eres mujer, solicita Con un libro y un café MP, está en mi mismo perfil. Lo tengo fijado. ¿Ok? Sígueme en todas mis plataformas. No te pierdas ninguno de los mensajes que el Señor, ¿verdad?, tiene para ti. Sígueme también en la revista digital cristiana La Vara del Almendro, que es una revista digital. Ya vemos un grupo de mujeres, un equipo hermoso, ¿verdad? Porque en el cuerpo de Cristo se trabaja en equipo. Los llaneros solitarios no existen. Un equipo hermoso que el Señor, ¿verdad?, ha permitido que se unan a este ministerio y escriban para ti mensajes que Dios entrega a sus corazones, ¿okay? Mensajes que edifican. Revista Digital Cristiana La Vara del Almendro. Síguenos por Instagram y por Facebook, y ahí mismo está el blog donde se publican los mensajes semana tras semana de cada uno de los miembros de este equipo, y me incluyo, ¿ok? Dios te bendiga. Se despide tu amiga y hermana Evelyn del Ministerio Puerta Esmeralda. Sígueme en todas mis plataformas. Bye, que descanse.